Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a hacer un breve repaso sobre el pensamiento de Hegel y seguimos con la segunda parte, ¿sí? El repaso va a ser un poco más largo de lo que puede ser un simple repaso, porque sé que Hegel resulta un poco complicado y la segunda parte no la vamos a entender si no la relacionamos con la primera parte. Bueno, ahora mi Joshua Heschel, que vemos en pantalla, se van a dar cuenta que gran parte de todos estos personajes eran barbudos, así que es un contubernio de barbudos. Nace en Varsovia en 1907, fue descendiente de preeminentes rabinos europeos por ambos lados de la familia, de padre y de la madre. Estaba destinado a ser, recuerden que hablamos de la tradición jasídica, un rebe distinguido, ¿sí? Un rabino distinguido de la dinastía jasídica, pero con cierta licencia él abandona la tradición familiar, se dedica a la docencia, al pensamiento, a la escritura, al activismo social, muere en 1972. ¿Sí? Las tres piedras angulares del pensamiento de Hegel están basadas en uno, el hogar jasídico en el que creció; dos, en el descubrimiento de la tensión entre el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov fue el creador del movimiento jasídico, y otro rabino, el Rebbe de Kotsk, ¿sí? Algún día vamos a dar algún seminario relacionado con el tema de Heschel, el Rebbe de Kotsk, porque es muy interesante cómo él se integra e integra su pensamiento a la filosofía contemporánea, viendo la imagen ¿sí? A partir del pensamiento de Rebekowski. Y el tercer elemento es el ascenso del nazismo al poder. En este sentido, Heschel dice: nosotros los occidentales asesinamos a 6 millones de judíos. La cultura en la que vivo dio origen a Hitler, y ¿quién soy yo? ¿Sí? Soy parte de eso, ¿sí? Lo que está diciendo es: soy parte de la humanidad, soy parte de esa cultura occidental, y no puedo separarme de esa contingencia. Y se pregunta a sí mismo: ¿qué le está pasando a Occidente? ¿Cómo se puede curar Occidente? Si estamos hablando de la década mitad de la década del 40, ¿no? Que le empieza a escribir todas estas cosas. En definitiva, Hegel experimenta una gran crisis en esa suerte de lo que él llama el occidentalismo. Y de eso surge la comprensión de que lo judío, según él, debe traducirse en un lenguaje universal que evite el próximo holocausto. Su desafío fue reparar Occidente por medio de un profundo espíritu judío. ¿Sí? Bueno, es toda una cosmovisión esto, ¿no? Eh, lo que empezamos a analizar el encuentro pasado fue su tesis fundacional a través del libro Los Profetas, y que marca su recorrido teológico. En la reflexión teológica de la segunda mitad del siglo XX, la conciencia profética aparece como un elemento central y determinante. ¿Sí? En este sentido, si tengo que hacer referencia a la teología bíblica latinoamericana, como recordé la vez pasada, ¿sí? Así ha sido Hegel de gran aporte a las discusiones y debates que nos llevan al presente, a la exégesis del cuerpo profético, que encontró un espacio, yo diría, significativo, ¿sí? Eh, Convirtiéndose en el núcleo de una reflexión que encuentra en la crítica de la profecía judía los fundamentos decisivos de su discurso teológico. ¿Sí? Yo diría que la teología de la liberación y otras que se han elaborado en estas latitudes están emparentadas con ese espíritu del análisis del profetismo. Especialmente con además de los profetas, con el libro de Éxodo, ¿sí? El libro bíblico del Éxodo. Pero eso lo vamos a dejar para otro seminario, ¿sí? Uno puede encontrar pensamientos de Hegel en una amplia bibliografía teológica, especialmente en la década del 60 y del 70. A diferencia de una lectura exegética e histórica,
la lectura del profetismo bíblico de Heschel tiene como intención reestructurarse desde una comprensión fenomenológica. ¿Sí? Rápidamente, ¿qué es lo fenomenológico? ¿Sí? Yo había explicado así, tratado de tratar de ser lo más didáctico que por ahí me eh, excedí en una simpleza, pero simplemente, ¿sí? Sobre las cosas y el mundo podemos tener una lectura histórica, ¿sí? Relacionada con la concatenación de acontecimientos. Sobre las cosas y el mundo podemos tener una lectura filológica, ¿sí? Basada en el uso del idioma, en las traducciones, qué se escribe, dónde, cuándo, etcétera, etcétera. Sobre las cosas y el mundo podemos tener una lectura psicológica, cómo funciona la mente del que lo dice, ¿sí? Sobre las cosas y el mundo podemos tener una lectura sociológica, cómo funciona la dinámica y los grupos sociales en donde se desarrolla tal o cual idea o conflicto o lo que sea, y así podemos seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está basado, ¿sí? En las categorías inductivas, deductivas, objetivas, subjetivas, pero no intuitivas, ¿sí? La fenomenología ¿sí? Proviene de la idea de fenómeno, sostiene que hay que recapturar la intuición. ¿Y qué es la intuición? Es el conocimiento, la comprensión, la percepción inmediata de algo sin la intervención de esa razón histórica, de esa razón filológica, psicológica, sociológica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, la fenomenología asume la tarea de describir el modo en el cual el mundo se hace presente en la subjetividad, determinando sus diferentes estructuras esenciales. Pero el salto de Hegel es más desafiante, ¿sí? No quiere descubrir objetivamente cómo ese mundo se hace presente en la subjetividad. Lo que él quiere entender esa subjetividad, quiere meterse en esa subjetividad. Yo diría algo así como quiere objetivar la subjetividad, ¿sí? Esa intuición nos va a permitir comprender la trama de un texto, según él. En este caso, del texto profético, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿sí? En general nos acercamos a la Biblia y, en mi caso, a la literatura rabínica con una mirada occidental, ¿sí? No con una mirada bíblica. Eh, lo que implica, ¿sí? Desde otra manera, ¿qué es lo que quiere el escritor bíblico cuando escribe? ¿Sí? Y vayamos a lo más profundo, algo más fuerte que eso. Siguiendo sí, la lectura de Hegel. ¿Qué significa que Dios tiene sentimientos? ¿Sí? Entonces ahí decide hacer su tesis doctoral sobre el tema de los profetas, desde una lectura fenomenológica. ¿Sí? Y en este sentido él hace algo fantástico. Toma los relatos autobiográficos de los profetas. ¿Sí? Cuando Jeremías explica su sufrimiento, su dolor, ¿qué le pasa a Jeremías? No qué le pasa a la historia, no qué le pasa al proceso histórico. ¿Sí? Toma los relatos autobiográficos de Isaías, cuando dice, ¿qué le pasa a Isaías? No qué le pasa a su sociedad. ¿Sí? Junta esos textos de los profetas y se dice, yo quiero, ¿sí? Ser un observador, pero desaparecer frente a ellos. Y quiero entender, quiero comprender la esencia. Yo quiero separarme, distanciarme de la idea de si la profecía es algo verdadero o es algo falso, ¿sí? Si era un delirio de esta gente o no era un delirio de esta gente, ¿sí? Si era un llamado de Dios o no era un llamado de Dios. Yo solo quiero analizar la vivencia, analizar la vivencia. Y analizar la vivencia para Hegel es vivenciar la vivencia, ¿sí? ¿Qué sentían interiormente los profetas? ¿Cómo pensaban interiormente? ¿Cuál era la esencia de ellos? A eso se lo llama, ¿sí? En términos de lo que Hegel define, fenomenología. Fenomenología. Hegel dice, ¿sí? Yo voy a usar ese método. ¿Por qué decidían lo que decidían? Y voy a permitirme sentir en mí mismo, no juzgarlos, sino vivirlo, tratar de vivir lo que vivió el profeta para poder relatarlo. Y en definitiva, si logro eso, ¿sí? ¿Qué es lo que eso me dice a mí? ¿Qué es lo que eso ¿sí? me, me, eh, me habla a mí? ¿Sí? Me interpela. ¿Sí?
Y este ejemplo lo di, ¿no? Como una buena película, una buena novela. ¿Cuándo es buena? Cuando la esencia de la misma, o un escrito, ¿no? En general, me pone en sintonía con el protagonista, por ejemplo. Cuando me pone dentro de la vivencia, ¿no? Eh, bueno, apoyado por un enfoque fenomenológico de la conciencia profética, Hegel descubre en el profetismo literario bíblico la noción de lo que se llama el patos divino, ¿sí? Que se convierte en plataforma de un pensamiento teológico que se atreve a cuestionar el axioma de la impasibilidad divina. Es decir, a Dios también le pasan cosas. Según él, a Dios también le pasan cosas. Este enfoque, ¿sí?, toma la experiencia religiosa, y destaco la palabra experiencia, como sujeto específico, ¿sí? Hegel está estructurado a partir de esos supuestos de la crítica de Husserl, la crítica husserliana, ¿sí? El padre de la fenomenología, que con su método había explotado la estrechez del concepto de la experiencia reducida a la ciencia, ¿sí? Eh, es lo que después algunos teólogos, algunos pensadores llaman la fenomenología de la religión, ¿sí? Y abre un espacio para la experiencia de vida del hombre en ese mundo cotidiano, ¿sí? El lenguaje fenomenológico funciona en Hegel como, llamémosle, una interfaz, un lazo, un modo de conectar entre la tradición bíblica, en este caso la tradición bíblica judía, y el mundo intelectual occidental, ¿sí? Haciendo visible un espacio para la reflexión en la escena moderna, donde la experiencia profética podría pensarse más allá de las reducciones científicas de la psicología o de la sociología de la religión, ¿sí? Eh, Vamos a recordar este texto que dice Hegel. De acuerdo con su visión de la vida interior, como una continuidad o como un transcurso, la disciplina de la psicología de la religión ha tratado de ver la inspiración profética como una continuación de un proceso que comenzó en la imaginación o en el subconsciente. ¿Está bien? Eso sería, según él, qué analiza la psicología, ¿sí?, de la religión. Ella, dice, la psicología de la religión, trata de explicarlo como el producto de las experiencias personales del profeta, escenas, pasiones, tensiones, frustraciones, para relacionarlo con lo que se llama complejos, ¿sí? La profecía entonces sería solo una forma de hacer conexiones entre los diferentes elementos de la experiencia del profeta, una organización única de los impulsos que despertaron sus sensaciones. Es decir, la psicología de la religión, podríamos decir, es una forma de analizar el texto entendiendo, ¿sí?, qué le pasaba en la cabeza al profeta. Es decir, la crítica de Hegel busca separarse en este sentido de esos yo diría reduccionismos científicos, ¿sí?, explicativos del fenómeno religioso que caracterizó a los enfoques modernos, ¿sí? Y de algún modo, Hegel sigue el rastro de pensadores como Rudolf Otto, ¿sí?, en su libro Los Santos. Y de esto ya hablamos la vez pasada, el concepto de lo luminoso, ¿sí? Hegel entiende que hay que superar los determinismos que descalificaron la esencia de la profecía, ¿sí? Eso sería lo que él llama el epifenómeno, es decir, la explicación superficial de una experiencia, ¿sí? La explicación superficial sería, bueno, es un tema psicológico, o es un tema sociológico, o a esto llevó, ¿sí?, la historia que aparezca el profeta, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso sería la explicación superficial de esa experiencia. Vamos a ver dos extractos de dos libros de Hegel, Dios en busca del hombre y El hombre no está solo, ¿sí? En realidad sería al revés. El primero que él escribió es El hombre no está solo y después Dios en busca del hombre, que parecen confirmar de algún modo esta hipótesis, ¿sí? En el primero, en El hombre no está solo, Hegel describe su llegada a la Universidad de Berlín para sus estudios de filosofía y dice así: eh, pensé que mis profesores estaban esclavizados a la manera del pensamiento griego-alemán.
Para ellos la religión era un sentimiento. Para mí la religión incluía las intuiciones de la Torá. Recuerdan que él hablaba del método intuitivo, fenomenológico, que significa una visión del hombre desde el punto de vista de Dios. Para ellos, ¿sí?, los académicos, Dios era una idea, un postulado de la razón. Le otorgaron el estatus de ser una posibilidad lógica. Pero asumir que existió o que existe, agrego yo, ¿sí?, Eh, eh, sería un crimen contra la epistemología. El problema para mis maestros era cómo ser bueno. En mis oídos sonaba la pregunta cómo ser santo. Esta es la diferencia, ¿sí? Uno analizaba desde el plano moral o ético y el otro decía, no, no, es de una categoría religiosa, ¿sí? El bien no puede existir sin el santo. Lo bueno es la base, el santo es la cumbre. Un hombre no puede ser bueno si no busca ser santo, ¿sí? En la segunda parte del mismo libro, Heschel rompe la envoltura de la significación racional como la única forma de dar dignidad a la observancia de los preceptos, ¿no? Y él dice así, la religión no está dentro, sino más allá de los límites de la razón pura. Su tarea no es competir con la razón, ser una fuente de ideas especulativas, sino ayudarnos cuando la razón solo nos ayuda parcialmente. Su significado debe entenderse en términos compatibles con el sentido de lo inefable. Y por eso yo destaqué la palabra y voy a destacar así algunas palabras durante todo el, eh, el encuentro de hoy. ¿Sí? Aquí incluye un concepto importante, ¿no?, que es la idea de lo inefable. Inefable es lo que no se puede decir con palabras, ¿sí? Y leamos bien esto, ¿no? Dice Heschel, a menudo cuando los conceptos fallan, donde termina el conocimiento racional, comienza el significado de la observancia. Su propósito, sí, la observancia se refiere a la observancia religiosa, ¿no? A la observancia, yo diría más que ritual, digamos que supera lo ritual. Lo ritual es simplemente un conducto para, ¿sí? Su propósito no es esencialmente servir a la higiene, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de lo kosher, tal comida está permitida, tal prohibida según el precepto bíblico. Dice, no, no es eso, ¿sí? No es servir a la higiene, tampoco es servir a la felicidad o la vitalidad del hombre. Su propósito es dar santidad a la higiene, grandeza a la felicidad, espíritu a la vitalidad, ¿sí? Él era un hombre así eh, eh, un jugador de aforismos, yo diría, un gran jugador de aforismos, pero además era un poeta. Él escribió varias poesías, algunas escritas en yiddish y otras en polaco. Miren qué interesante, en idioma polaco, ¿no?, que era su idioma, eh, su idioma, eh, yo no diría de nacimiento, porque en nacimiento habrá hablado yiddish antes que el polaco, pero era el idioma del barrio, de donde él se movía, ¿sí? La propuesta de Heschel es lo que él llama una teología profunda, ¿sí? Hay una teología profunda, dice, que implica que más allá de una filosofía ejercida como un proceso de pensamiento conceptual, reducido al análisis del contenido del pensamiento, a través de suposiciones y doctrinas, debe exigirse otra cosa. Y citamos a Heschel, ¿sí? Eh, a ver, no, me fui para atrás, perdón. ¿Dónde estoy? Pero en un segundito, que estoy perdido. Ahí está, en esta. Hay que recurrir a la religión. Sí, 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 no hay otra, no hay otra. Eh, ahí está, sí, sí, sí. No, lo que pasa es que como la corté, bueno, vamos a leerlo directamente. ¿Qué quiere decir esto? Las ideas sobre la fe no deben estudiarse completamente separadas de los momentos de fe. Si una planta
se arranca del suelo donde está, se quita de sus vientos los rayos del sol y el ambiente de la vida y se mantiene en un invernadero. Las observaciones realizadas con dicha planta revelan su naturaleza primordial. La creciente intimidad del hombre que penetra y se inclina ante la luz de Dios difícilmente puede ser trasplantado desde un simple reflejo. Sacado, ¿sí?, de su entorno en la vida humana, se marchita como una rosa presionada entre las páginas del libro. Y la religión es algo más que un resto disecado de una vieja realidad de la vida, ¿sí? Eh, Cuando se reduce a términos y definiciones, códigos y doctrinas. Sí, es muy revolucionario. Imagínense decir eso en un ambiente religioso. Solo puede estudiarse en su hábitat natural de la fe, dice. La fe solamente se puede estudiar en el hábitat natural de la fe. Fe y piedad. En un alma donde lo divino está dentro de todos los conceptos. ¿Sí? Bueno, adentrémonos entonces ahora. Todo esto era para entender los profetas. ¿Sí? Así que el objetivo principal de Abraham Joshua Heschel en su tesis doctoral sobre los profetas es analizar e interpretar lo que él llamó la conciencia profética, ¿sí?, a través de la lectura de los profetas. En términos históricos, ¿sí?, para que nos ubiquemos, lo que se llama la profecía clásica, ¿sí?, los profetas de la Biblia, va desde el siglo VIII hasta el siglo VI antes de la era común, ¿sí? Según Heschel, se puede distinguir dos aspectos en la experiencia profética: uno objetivo y uno subjetivo. El aspecto objetivo se refiere a la realidad de Dios en su carácter trascendente, ya que se presenta a la conciencia profética. El aspecto subjetivo tiene que ver con la respuesta del profeta a la fuerza de esa presencia. ¿Sí? Repasémoslo nuevamente. Dios visita al profeta, esa es la visión objetiva. ¿Qué hace el profeta con esa visita? Esa es la visión subjetiva. ¿Sí? A la investigación del elemento objetivo de la visita, Heschel lo llamó teología profética. Al elemento subjetivo de tal experiencia, Heschel la llama religión profética. Dicho de otra manera, lo que el profeta sabe acerca de la realidad de Dios no proviene, según él, de los silogismos lógicos o del sistema de inducción y deducción, ¿sí?, como hacía la, la teología tradicional, ¿sí?, como lo hace qué sé yo, el filósofo clásico griego. Lo que el profeta sabe acerca de Dios proviene de su confrontación, de su experiencia con la presencia divina. Lo conoce por el impacto, por cómo le afecta, por lo que sufre, por lo que sobrelleva, ¿sí?, a través del camino de lo que él llama el patos divino. Para que se entienda bien hasta acá, ¿sí? El conocimiento del profeta es intuitivo, es fenomenológico, dice. Es un tipo de relación que encuentra el sentido en una metáfora que él da, como la metáfora, por ejemplo, de los amantes. ¿Sí? El profeta Miqueas, por ejemplo, es ordenado a casarse con una prostituta. Esa sería una metáfora del amor, ¿sí?, de Dios con Israel. Y debe fenomenológicamente, intuitivamente, entender, sentir, vivenciar lo que le pasa. Y por eso el Dios encontrado por el profeta es un Dios interesado en el hombre. Y el juego, el verdadero juego, ¿sí? Dada la vivencia de esta reunión, lo que el profeta comunica no son ideas acerca de Dios, sino testimonios, testimonios, ¿sí? Testimonios de una persona viva que se dirige al hombre en la dinámica del cuidado. Por esa razón, el lenguaje metafísico, el idioma filosófico, según Heschel, está fuera de la esencia profética, ¿sí? Y así dice Heschel: si hay alguna metafísica en el pensamiento del profeta, se centra principalmente en el significado de las acciones humanas y en la importancia de la vida de los hombres, ¿sí?
El contenido del testimonio profético no es la esencia del ser divino, sino su patetismo, el patos. No Dios es, no su ontología, como se lo llama en el lenguaje filosófico, ¿sí? Ontología de ente, sino su intencionalidad. Vamos de nuevo. No, ¿sí? Dios es, ¿sí? No su ontología, sino su intencionalidad. Intencionalidad. ¿Y qué quiere decir su intencionalidad? Que Dios está preocupado, ¿sí? Por el mundo humano. La preocupación, el cuidado y el entusiasmo, ¿sí? Por el mundo humano son los temas de Dios, según Hegel. Y según Hegel, en ese sentido, por eso se le revela al profeta, ¿sí? Es por eso que el alma del profeta arde con compasión por los seres humanos, ¿sí? El profeta puede ser crítico de cierta realidad, pero detrás de esa crítica hay un amor, ¿sí? Por eso arde con compasión, ¿sí? El estilo de discurso profético, según Hegel, no revela la esencia metafísica de Dios, sino que revela el interés divino emocional sobre la situación, sobre el transcurrir, ¿sí? Sobre el drama humano. Y eso es el patos, ¿sí? Eso es el patos. La forma del discurso profético es emocional, porque su tema es la vida de todas las personas. Bueno, la originalidad del pensamiento de Hegel radica en expandir este concepto al elevarlo al extremo, llamándolo patos divino, ¿sí? Los hombres tenemos patos, pero hay un patos divino, un patos de Dios, en donde Dios no solo se preocupa por la humanidad, Dios también se ve afectado, ¿sí? Por esa humanidad. Ese es el patos divino, ¿sí? Es decir, el Dios bíblico es un Dios patético. Patético significa que lo afectan los eventos del mundo y reacciona acorde a esos afectos. Dios se revela a la humanidad no en su esencia o en su abstracción abstracta, a propósito lo digo, sino en una relación personal e íntima con el hombre, íntima con el mundo. Él no ordena simplemente y espera obediencia de los seres humanos. Es movido, es afectado por los eventos que ocurren, ¿sí? Esos eventos y acciones humanas causan bronca y alegría, causan enojo en el Dios viviente. Dice así Hegel: cuando Dios creó el mundo, vio que el mundo era bueno, pero cuando Dios ve la historia humana, no puede decir lo mismo, ¿sí? Esa es la fuerza del patos, que es el lenguaje profundamente humano antropomórfico del profetismo bíblico, o diría mejor dicho, que el profetismo bíblico quiere expresar, ¿no? Las acciones humanas son capaces de sacudir a Dios, de afectarlo, de causarle dolor, de causarle placer, ¿sí? Y el elemento básico aquí es la noción de que el ser humano es importante para Dios. Y aquí viene un giro importante en Hegel, y es el siguiente. Si dicho lenguaje antropomórfico, ¿sí? Que Dios sufre, que Dios mira, que Dios habla al pueblo, se desconecta del patos divino, según Hegel, esto confirmaría la idea de reducir a Dios a un ídolo, a imagen y semejanza del ser humano. Y este es un misterio que no se puede alcanzar racionalmente. O sea que Dios puede conmoverse y preocuparse por la humanidad, permitiéndose verse afectado por sus obras y su ruina. ¿Sí? Así dice Hegel: el creador se conmueve por su creación. Y si no se conmoviera, sería un ídolo. Eso es el patos divino. Dios no es un otro al que no le pasa nada. A Dios le pasa, ¿sí? Dios cambia, Dios se altera.
alterarse en dos sentidos, ¿sí? Que le molesta y que modifica su accionar. La alteración y ese sentido del drama, de lo tremendo, es decir, de lo que suscita temblores, ¿sí? Es el corolario del cuidado divino. Es decir, de Dios al hombre y no del hombre a Dios. Eso es el patos divino, ¿sí? Y él lo define de esta manera. Patos es unión en santidad, ¿sí? Patos no es unión en razón, patos no es unión en santidad. No es unión en bondad, es unión en santidad, ¿sí? Que es una categoría más elevada. Aquí entonces está la base de esta teología profética, el lado de la experiencia profética, que concierne a la objetividad de la presencia de Dios en, en la vida eh, eh, del profeta, ¿sí? Eh, bueno, y prácticamente llegamos a esto último, ahora a lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Hay un lado subjetivo. El lado subjetivo de esta experiencia es la respuesta, es decir, vimos hasta ahora la respuesta de Dios al profeta. Ahora vamos a ver la respuesta del profeta a la presencia, a esa experiencia divina, ¿sí? Esa respuesta, Geshe la llama simpatía, ¿sí? El profeta responde al patos divino al presenciarlo, al transmitirlo, al anunciarlo, ¿sí? Hasta ahí llegamos la vez pasada, ¿sí? Y ahora retomamos, ahora vamos a ir un poco más lento con algunos conceptos nuevos, ¿sí? Concepto de simpatía. El profeta siente los sentimientos de Dios, reacciona al patos divino con simpatía de Dios, ¿sí? Arrancamos con esta idea, la simpatía, simpatía. ¿Qué es simpatía? Que también viene de patos, ¿sí? Hay una fibra del hombre que suena amenamente en la misma sintonía cuando se toca la cuerda del patos divino, ¿sí? Como una guitarra, cuando tocamos una cuerda y la otra vibra, bueno, esa vibración en el hombre, ¿sí? Es la llamada cuerda del patos divino, ¿sí? Yo la defino como cuerda, pero es el patos divino, ¿sí? Eso es simpatía, lo que le pasa al hombre, lo que significa que se abre al cuidado, que el hombre se abre al cuidado y la preocupación divina, compartiendo en experiencias y sufrimientos por Dios y el mundo, ¿sí? Dicho de otra manera, el dolor de Dios es su dolor, el dolor del profeta. Eso es simpatía. Su comunión con Dios es la compasión por Dios. Y en esta sintonía con la transitividad del amor divino por la humanidad, ahí se transforma, ¿sí? Hay un carácter transitivo de Dios al profeta, ¿sí? Dicho de otra manera, según Hegel, la simpatía no te hace guiar por tus propios sentimientos, sino por los sentimientos de Dios. Y esta es la característica del profeta. Y en la respuesta comprensiva al pato se establece una relación personal con el otro, ya que esto se ve como una realidad trascendente, como una realidad accesible a través del afecto, ¿sí? Dicho de otra manera, la simpatía es la respuesta del profeta a la inspiración, el correlato de la revelación, ¿sí? Para la sensibilidad trascendente, la respuesta es la simpatía profética. No es una asimilación del ser divino como el amor, sino una asimilación de lo que él llama la transitividad, de la preocupación divina por el destino de la humanidad. El hombre se empieza a preocupar, ¿sí? El profeta se empieza a preocupar por el destino del hombre porque siente que a Dios le preocupa. Hay una transitividad, ¿sí? Así lo dice Hegel. El profeta escucha la voz de Dios y siente su corazón. Intenta transmitir el patos del mensaje con sus logotipos, ¿sí? Como un mensajero, ¿sí? Su alma se desborda,
¿sí? Hablando como si lo hiciera desde la plenitud de la simpatía, ¿sí? Hay un pensador llamado Eliezer Berkovich, que yo lo cité en el encuentro pasado, y que trabajó el pensamiento de Heschel, y explica la teoría de Heschel en una sola oración. Fíjense, según su teología del patos, la acción humana evoca el patos divino. Según su religión de simpatía, la compasión divina evoca simpatía profética. ¿Sí? Sigue. El hombre afecta a Dios y Dios afecta al profeta. En el diálogo entre Dios y el hombre, Dios responde con patos. En el diálogo entre el profeta y Dios, el profeta responde con simpatía. Vamos de nuevo con esto. ¿Sí? Vamos a leerlo de nuevo. El hombre afecta a Dios, no el profeta. El hombre. ¿Sí? Y Dios afecta al profeta. En el diálogo entre Dios y el hombre, Dios responde con patos. En el diálogo entre el profeta y Dios, el profeta responde con simpatía. ¿Sí? Aquí viene, sí, y aquí viene el sentido hondo de la idea de Heschel. ¿Sí? Para Heschel, el significado de los profetas no está en lo que dijeron, sino en lo que fueron, yo diría en lo que representaron. ¿Sí? Y dice, y a menos que no nos demos cuenta de lo que les sucedió, fenomenología, no vamos a entender lo que significan. Y termina diciendo, en este sentido, el desafío es acercarse a la conciencia del profeta. ¿Sí? Heschel dice, acá vamos a tener muchos slides, ¿sí? Explicar al profeta a partir de un conjunto de elementos preconcebidos es poner el carro delante del caballo. Cuando el propósito es explicar, ¿sí? La comprensión termina siendo perjudicada. Esta es la diferencia entre la explicación y la fenomenología. ¿Sí? Explicar al profeta no sirve. ¿Sí? Eh, y dice, el de ejemplo, dice, esto sucede, por ejemplo, cuando el profeta de antemano es concebido como un visionario, o como un poeta, o como un activista social, o como un moralista, o como un crítico social. ¿Sí? Si se define de esa manera, de forma preconcebida, existe el riesgo de perder la naturaleza esencial de la profecía, aunque el profeta pueda ser todo eso también. Pueda ser un poeta, un activista social, un moralista, un crítico social, ¿sí? Dicho de otra manera, y esto es una frase mía, el profeta es profeta, ¿sí? Y por lo tanto no es comparable con nada. Desde esta perspectiva, dice Heschel, no era mi intención juzgar la verdad de una solicitud de haber recibido revelación, ni descubrir las condiciones del enigma de la profecía, a través de explicaciones psicológicas o sociológicas, ni aun su posibilidad o sugerir medios para su verificación. Por lo tanto, ¿sí? Para alcanzar la conciencia profética, él propone lo siguiente, ¿sí? Para, para, eh, eh, y dice así, para iluminar la demanda de los profetas, no para explicar su conciencia, sino para entenderla, dice, lo que estoy buscando es una comprensión de lo que significa pensar, sentir, responder y actuar como un profeta. ¿Sí? Comprender qué significa actuar como, ¿sí? Como un profeta es, y esto lo digo yo, tener conciencia profética. ¿Sí? Esto es mío. Por ahí la estoy pifiando, pero me parece que eso es lo que quería decir Heschel. ¿Sí? Y así dice Heschel. ¿Sí? eh, la suposición de que está más allá y por debajo del umbral de la conciencia del profeta nunca puede ser un sustituto para comprender lo que se muestra en la conciencia misma. Lo que perjudica nuestra mirada, dice Heschel, son los ámbitos de la vista, así como el concomitante mental de ver. Nuestra visión, y aquí viene la frase, está impregnada de conocimiento.
en lugar de perder dolorosamente el conocimiento de lo que vemos. ¿Sí? En lugar de culpar a las cosas por ser oscuras, debemos culparnos a nosotros mismos por ser parciales y prisioneros de una repetición autoinducida. ¿Sí? Es necesario olvidar, dice Heschel, muchos preconceptos, muchos clichés para contemplar el sentido profundo de la imagen, una sola imagen. ¿Sí? Dice, la percepción es el comienzo de las percepciones por venir, más que el alcance de las percepciones que ya han existido. Es decir, dice, no nos cerremos a las experiencias previas. Abrámonos, ¿sí?, a experiencias nuevas. La percepción es el comienzo de las percepciones por venir, más que el alcance de las percepciones que ya han existido. ¿Sí? Porque para Heschel, en general, el pensamiento, la visión convencional, opera con modelos, opera con patrones, ¿sí? Lo que sería una forma de ver siempre el presente desde la perspectiva del pasado. Y para Heschel, la percepción, por el contrario, es un intento de pensar sobre el presente que requiere un cambio intelectual. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?, es necesario cultivar una apertura a lo desconocido. Es necesario cultivar una apertura a lo increíble, ¿sí?, a lo que nos cuesta creer, a lo incomparable, a lo que nos cuesta comparar, a lo sorprendente, ¿sí? Y debemos, en este sentido, ¿sí?, yo diría abrirnos a la maravilla, lo que él llama la maravilla, ¿sí? Y dejar de lado cierta o suspender ciertas creencias personales. Entonces ahora viene el tercer paso, que es lo más importante. El tercer paso. Para Heschel, la situación de una persona inmersa en las palabras de los profetas, fíjense lo que dice, es estar expuesto a una ruptura incesante de indiferencia. Esto a mí me resulta maravilloso, me conmueve, ¿sí? La situación de una persona inmersa en las palabras del profeta, de cómo leemos al profeta, es la de estar expuesto a una ruptura incesante de indiferencia. Maravilloso, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? La suspensión de la indiferencia significa estar involucrado. ¿Se dan cuenta? No que dicen, lean simplemente al profeta. ¿Cómo el mensaje del profeta, lo que quiere decir el profeta, esa experiencia fenomenológica nos involucra a nosotros? Nos involucra a nosotros. Si los reducimos a objetos muertos en la mente, lo privamos del poder de afectarnos, ¿sí?, de hablarnos, de trascender nuestras actitudes, nuestras comprensiones, ¿sí? Y dice, al escuchar a los profetas, no podemos permanecer en la piedra de nuestra prudencia e imparcialidad. Según Heschel, ¿sí?, las palabras de los profetas pisotean nuestras falsas ilusiones de seguridad, ¿sí?, cuestionan nuestra prudencia, cuestionan nuestra imparcialidad, nuestra supuesta imparcialidad. Y así lo dice, escuchen bien, ¿sí? También podés temer someterte a tus extrañas certezas y resistirte a tus tremendos reclamos, ¿sí?, debido a esa incredulidad, a esa impotencia del espíritu. Pero dice, la reflexión sobre los profetas da paso a la comunión con los profetas.
La reflexión pura puede ser suficiente para aclarar lo que afirma la conciencia de los profetas, pero no lo que implica su existencia. ¿Para qué estuvieron los profetas? ¿Para qué están los profetas? ¿Sí? ¿Para qué estuvieron en ese momento? ¿Sí? Esto es lo que él dice. ¿Para qué nos... Es decir, reverbera la voz del profeta. Sigue reverberando la voz del profeta. Para tal entendimiento no es suficiente tener en mente a los profetas. ¿Sí? Y acá viene lo fuerte. Debemos pensar como si estuvieran dentro de nuestras mentes. ¿Sí? Para que estén vivos, para que estén presentes para nosotros. Debemos pensar en ellos con sus preocupaciones y su corazón. Y miren esta frase lapidaria. Su existencia, la existencia de los profetas, nos involucra. ¿Sí? Es una frase lapidaria, lapidaria. ¿Sí? Su existencia nos involucra. Entonces, el tercer paso es la simpatía del profeta para con nosotros. El involucramiento del lector. No como un lector ajeno al texto, sino qué debe pasar para ser protagonista de su drama, ¿sí? La del lector, de su realidad, la del lector, de su momento presente, la del lector. Entonces, entender el texto, la propuesta de él es entender el texto como la propia trama del lector y actuar en ella, ¿sí? Y para eso sirve esa lectura fenomenológica, que no es una lectura ajena al lector, sino que tiene, miren lo que dice, al lector como protagonista. No al profeta como protagonista, ni siquiera a Dios como protagonista, al lector como protagonista, ¿sí? Este es un tercer paso que Heschel en realidad no lo define, ¿sí? De manera tan taxativa. Eh, pero es lo que yo interpreto de lo que Heschel dice en sus escritos, en sus textos, ¿sí? A tal punto, ¿sí? Que esto lo lleva a Heschel a ser uno de los activistas más preeminentes en la lucha contra el racismo y uno de los activos opositores a la guerra de Vietnam, ¿sí? Ahí lo vemos a Heschel al lado de Martin Luther King, ¿sí? Martin Luther King era el activista y la cara conocida, y Heschel era el teólogo, ¿sí? El teólogo de la cosa, ¿sí? Eh, Miren lo que dijo, el racismo es satanismo, ¿sí? Es decir, trataba de ubicarlo en una categoría religiosa. No se puede adorar a Dios y al mismo tiempo ver al hombre como si fuese un caballo. ¿Sí? Lo que está diciendo es, no se puede ver al hombre como si fuese un objeto, como un recurso estadístico, ¿sí? Eh, en la conferencia en la que se conoce con Martin Luther King, ¿sí? Dice así, en la primera conferencia sobre religión y raza, lo dice él, los principales participantes fueron el faraón y Moisés. El resultado de esa cumbre no ha llegado a su fin. El faraón no está dispuesto a rendirse. El éxodo comenzó, pero está lejos de haber concluido en el presente, ¿sí? De hecho, fue más fácil para los hijos de Israel cruzar el Mar Rojo que para un negro cruzar ciertos campus universitarios. Miren qué fuerte, ¿no? Y sigue diciendo, las iglesias y sinagogas tienen la oportunidad y el deber de alzar la voz como una trompeta y declarar al pueblo la inmoralidad de la segregación. Debemos afirmar que toda vida humana es un reflejo de la divinidad y que todo acto de injusticia mancha y desfigura la imagen de Dios en el hombre. La filosofía subyacente de la segregación
es diametralmente opuesta a la filosofía subyacente de nuestra herencia judeocristiana, y toda la dialéctica de los lógicos no puede hacer que se alineen. Bueno, volviendo a la profecía bíblica, ¿sí? Yo la redefiniría así, ¿sí? Para Heschel, la profecía bíblica es una hermenéutica de la comprensión divina del ahora, del presente. ¿Y qué es el ahora? El momento histórico particular de la situación humana, ¿sí? Y en este sentido, y esto es lo que más me gusta, la profecía podría describirse como la exégesis de la existencia desde la perspectiva divina, ¿sí? O sea, una comprensión de la comprensión. La comprensión profética es una comprensión de la comprensión y no una comprensión del conocimiento. Por eso fenomenológico. Es una comprensión de la comprensión y no una comprensión del conocimiento, no algo, ¿sí?, racional, no algo lógico. Para Heschel, dice, la profecía bíblica es una exégesis de la vida, ¿sí? Y con esos aforismos con los que él jugaba, dice, interpretarla de otra manera es como interpretar la poesía desde la perspectiva lingüística o de los intereses económicos del poeta, ¿sí? Heschel dice que la exégesis adecuada es un esfuerzo para comprender al filósofo en términos y categorías de filosofía, al poeta en términos y categorías de poesía, y al profeta en términos y categorías de profecía. Por eso la profecía, según Heschel, es una forma de pensar y de vivir. Entonces Dios no es el objeto de la experiencia profética. El objeto de la experiencia profética es el patos divino. El patos divino. Los profetas no tenían teorías o ideas sobre Dios, porque los profetas no hacían teología. Lo que tenían era un entendimiento, no una teoría, una vivencia, un fenómeno, ¿sí?, una intuición, no una, no un- una presuposición lógica. Su comprensión de Dios no fue el resultado, ¿sí?, según Heschel, de sus propias investigaciones teóricas sobre el ser divino. Él dice, para los profetas, Dios fue impresionantemente real y terriblemente presente, ¿sí? El patos no es una sustancia, no es un atributo, ni una cualidad inmutable, ni un contenido absoluto de ese ser divino. Y termina diciendo, Dios nunca es neutral, nunca está más allá del bien y del mal, siempre es parcial a la justicia. En otras palabras, ¿sí?, el profeta, porque recuerden, él decía la imparcialidad, él criticaba esa idea, la lectura sobre la imparcialidad. El profeta nos conmina, ¿sí?, a no a ser imparcial, sino a ser parcial a la justicia, colocarnos del lado de la justicia, ¿sí? En otras palabras, el profeta no solo siente esa realidad, ni la construye místicamente. El profeta es desafiado, ¿sí?, por ella, por esta idea de la justicia, ¿sí? Eh, y sigue desarrollando Heschel algunas cosas que yo quiero traer ahora, ¿sí? Él dice, no se puede pensar en la idea del monoteísmo como un número, ¿sí?, como un solo Dios. Eso sería ¿sí?, una bajeza, sería una simpleza tan, ¿sí?, una sencillez sin sentido, ¿sí? Eh, para Heschel, por ejemplo, el patriarca Abraham, Dios es uno porque descubre esa plenitud del cuidado de ese Dios,
¿sí? Es un Dios preocupado por el hombre, por él, ¿sí? Que sufre con el hombre. eh, y que hasta yo diría, desde esta perspectiva, eh, y que recibe consejos del hombre, ¿sí? Porque ese es el sesgo antropomórfico de los escritos proféticos, que pueden cambiar inclusive la ira de Dios, ¿sí? Eh, que la coloca en otra dimensión, ¿sí? La ira de Dios, en definitiva, en este sentido, no es un castigo, es un pedido. Se refiere al pedido, la solicitud de Dios de que el hombre cambie, ¿sí? Eh, Porque en definitiva, el tema, el significado, ¿sí? De esa solicitud es que Dios no es indiferente al mal que el hombre experimenta en la historia, ¿sí? Eh, y por lo tanto, la ira divina en este sentido, según la lectura hegeliana, ¿sí? Nunca es algo definitivo. El hombre puede cambiar la decisión de Dios. Entonces vamos a ir yendo ya a algunas conclusiones, ¿sí? Sobre, qué sé yo, la noción del patos divino, ¿sí? Y cómo ese patos divino activa simpáticamente como el eco en nosotros, ¿sí? Que Dios nos busca es la base de una teología radical. Y eso no es una abstracción filosófica o una lectura exegética simple, ¿sí? Según Hegel, el amor de Dios no es un concepto, es una fuerza, es una presencia. Por eso él habla de lo inefable, lo imposible de traducir en palabras, un enamoramiento que amplía la vida, ¿sí? Y el profeta impregnado por tal experiencia es un hombre unido, nunca fusionado en Dios. Es unido, pero no fusionado. El profeta le da a Dios un rostro humano, ¿sí? Y al mismo tiempo le da al hombre contemporáneo un abrazo divino. Y paralelamente, a través de esta manera de entender a ese profetismo, libera al ser humano actual de la trampa de la indiferencia, ¿sí? De la trampa de la resignación. Y yo quisiera dar un salto más, y lo tengo que en realidad elaborar un poco más. Hegel libera al hombre de cualquier determinismo, inclusive del determinismo de la tecnología, ¿sí? Porque a mí me parece que lo que dice Hegel es: no existe el se nos viene un mundo así o se nos viene un mundo asá, ¿sí? Eh, Está en el hombre establecer cómo quiere que sea ese mundo. Y eso por lo menos a mí me da, ¿sí? Un poco de esperanza, ¿no? Bueno, como síntesis, y vamos a ir ya cerrando, ¿sí? La noción de patos divino es el legado más importante dejado por la filosofía de la religión o teología profunda de Abraham Joshua Heschel, ¿sí? La transitividad del amor divino, su preocupación por los hechos y las acciones de la condición humana son el eco más fuerte del profetismo bíblico. Que Dios está buscando al ser humano es el derivado más potente de ese eco. Heschel radicalizó la perspectiva bíblica a través del enfoque fenomenológico de la conciencia profética, con la intención de superar, ¿sí?, la abstracción filosófica y el conceptualismo. Según Hegel, el amor de Dios no es un concepto, es una fuerza, una presencia, un cruce, una experiencia, un enamoramiento que amplía la vida, ¿sí? El profeta, aplastado por tal experiencia, y aplastado en el buen sentido, que lo conmociona esa experiencia, es un hombre unido, no fusionado con Dios. Y al cuestionar el axioma de la impasibilidad divina, ¿sí?, que Dios no es imparcial, se refiere a las polaridades, ¿sí?, de inmanencia, trascendencia, finito, infinito, Dios y hombre, ¿sí?
Lo que hace Hegel, ofrece a Dios rostros tan humanos y al mismo tiempo a los seres humanos brazos tan divinos, capaces de cambiar el curso de la historia. ¿Sí? Entonces, su enfoque de la conciencia profética revela al pensamiento judío contemporáneo, ¿sí? eh, esta suerte de lenguaje de profetismo bíblico y el consiguiente poder de un pensamiento contra la indiferencia, de un pensamiento contra la resignación, ¿no? Bueno, y con esto hemos terminado el pensamiento de Hegel, y la próxima vamos a continuar con Martin Buber. Como se dan cuenta, es un debate entre barbudos que vamos a continuar la próxima vez. Bueno, hasta aquí dejo de compartir pantalla y abiertos a preguntas, comentarios y a cosas que por ahí no puedo responder. Entraron en lo inefable, ¿eh? Puedo inaugurar la- Sí, claro, Adolfo. eh, serían muchas, pero todo lo que contás y compartís tan claramente, te aviso con nosotros, eh, nos lleva a percibir la condición profética, por un lado, como un modo especial de vivir el momento, el presente, el contexto. Todos nosotros vivimos este mundo, eh, estas circunstancias como podemos, percibiendo, respondiendo estímulos. Tenemos muchos de nosotros la sensación de que nos gustaría encaminarnos hacia algo mejor, tanto en nuestra vida como en la vida que nos rodea. Parece que eh, los profetas aludidos en las escrituras tenían esta misma impronta, solo que con la simpatía que les venía del pato divino. Sí. Me pregunto si eh, la condición de profeta está relegada a las escrituras. Y si hoy no existen profetas, y si existen, si se mueven por ahí, nosotros no lo reconocemos, no sabemos eh, captar su brillo, su irradiación, eh, o la condición de profeta ha sido, eh, digamos, Única en la historia, única en la historia, por para un un lado. momento determinado. Sí, es correcto. Esa es la lectura de Hegel. Esa es la lectura de Hegel en relación al tema de los profetas. Hay toda una discusión en donde él trabaja eh, un, prácticamente uno de sus últimos textos em, teóricos, que es un análisis sobre Maimónides, ¿sí? Siglo XI, siglo XII, por ahí. Estoy medio perdido en el tiempo, pero es medieval, ¿sí? Eh, bajo la tesis de que en realidad el último profeta es Maimónides. Si bien el pensamiento rabínico, me refiero al Talmud y el Midrash, dice que con la destrucción de los sagrados templos de Jerusalén, ¿sí? Terminó, terminó la profecía, acabó con la profecía, terminó ahí la profecía. Él dice, no, hubo un tiempo
en donde la profecía continuó y dice, fue Maimónides, ¿sí? Maimónides es el último profeta. El chiste que hacían los detractores de Heschel es que Heschel, ¿sí?, escribió el libro de Maimónides para decir que en realidad él era el último profeta, ¿sí? Pero lo que él me parece, nos acompaña en ese sentido, es a eh, tener una visión crítica, eh, no dogmática, ni partidista, diría, ni partidista ideológico, ¿sí? Eh, sobre el modelo del profeta y lo que el libro, el texto del profeta nos dice a nosotros. Yo diría sí. Cuando cita, sí que esta es una diferencia con Martin Buber, ¿no? Que no lo vamos a analizar, pero Martin Buber también trabajó el texto de la profecía. Eh, los profetas, dice Buber, eran verdaderos socialistas. Y Heschel en ese sentido diría, no, los profetas eran profetas, no eran socialistas, eran profetas, ¿sí? El mensaje del profetismo va mucho más allá, ¿sí?, que cualquier recorte ideológico que queramos hacer. Esto no es que yo coincida con Heschel en este sentido, ¿eh? Yo me reservo lo que opino, pero lo que Heschel trata de hacer es justamente ser un eh, personaje inspirador para los dilemas que el presente nos establece y que el presente nos convoca. ¿Y cómo nos convocamos nosotros frente a este presente? Esto es lo que está diciendo Heschel, ¿sí? Eh, a él esto lo llevó, ¿sí?, a muchos caminos prácticos. Uno de ellos fue el tema de la lucha contra el racismo. Otro de los temas para él fue el tema de Vietnam. Otro de los temas para él fue el diálogo interreligioso. Eh, y, en fin, yo diría que desde ahí, ¿sí?, se requiere una, una, una lectura de los textos de Heschel, ¿sí? Es decir, y no es la lectura que hacemos en una iglesia o en una sinagoga. No, no, él está diciendo otra cosa. Es como la lectura que vos haces en la vida cotidiana a partir de lo que el profeta te dice. No es una lectura ritual. A mí siempre me gusta decir, yo a veces con mi esposa discutimos, de verdad que ella es biblista, discutimos el tema eh, en el ritual judío, ¿sí? Los sábados a la mañana, después de la lectura ritual de la Torá, se lee un párrafo de los profetas. Y los chicos que se inician en, en el ritual judío, ¿sí?, a partir de la ceremonia del Bar Mitzvah, que es a los 13 años y un día, o las mujeres 12 años y un día, ¿sí?, leen una parte de los profetas. Nosotros nos decimos con mi esposa, si los padres entendiesen lo que están leyendo, ¿sí?, no dejarían a sus hijos posiblemente, ¿sí?, hacer, ¿sí?, llevar el ritual de los mitzvah. Le prohibirían leer a los profetas. Eh, bueno, el profeta, en definitiva, nos combina a todo eso. Es decir, es un llamado de conciencia a la lucha contra cierta imparcialidad, ¿no?, y al involucramiento del hombre en el accionar cotidiano, ¿sí? No sé si respondí, pero a mí me resulta Heschel bastante inspirador, en realidad. Desde ya. Gracias, Bueno, David. Sí, Irene, está muy claro. Es para continuar, porque la sí, sí, por impresión que me supuesto. queda es que este es un mundo huérfano de profetas y así nos va. Sí, 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 posiblemente. Sí, Irene, habías levantado la mano. No sé si.
Sí, la bajé porque creo que ya lo contestaste. Pensar, sentir y actuar como un profeta. Es la frase que yo Sí, me sí. interesa. ¿Cómo sería exactamente actuar como un profeta? Bueno, Pero no, creo no, que lo contestaste. ahí me estás llevando a lo que no, a tomar una postura, eh, yo diría la lucha contra la injusticia. Bueno, porque Hegel se mete en con la política y Sí, está sí, bien. Pero bueno, quería saber esto, ¿no? sí. A ver, yo diría inclusive que sí, él diría, eh, el profeta habla en la polis, ¿sí? Eh, y Perdón, hablar en la entonces polis quiere es decir hacer que, política. claro, sí, El tema es la tergiversación de la palabra política en nuestros tiempos, por ahí. Pero que ese es de otro cantar. está bien, está bien. Mm. Porque en el pensamiento político no hay tanta intuición, me parece. No, claro, claro. Bueno, lo que él está diciendo es, bueno, sí, en definitiva, sí. Dejen de pensar en estrategias, ¿sí? Dejen de pensar en tácticas. Pero, Si ven a alguien con hambre, denle de comer, déjense de jorobar. Por eso habla de la piedad. Sí, 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 sí. una Nora, pregunta. Gracias. El profeta, o sea, nosotros tuvimos muchos profetas, ¿no? ¿No alertaba o no quería alertar al pueblo de lo que estaba pasando y de lo que le iba a pasar, político o no político, no, no social, importa, lo que llamamos político, pero político era, social, estoy diciendo el más que todo político, social, sí, sí, pero ¿no? no quiero chabacanizar la idea de lo político, ¿sí? Él hablaba en público, eso quiere Claro. decir hacer política en ese sentido, ¿sí? Eh, sí, No el importa profeta a qué se refería, el denunciaba, profeta eso. denunciaba, pero a través de un método específico, ¿sí? Que era el método de la simpatía a partir del patos divino. Como si él hubiese estado inmerso en la palabra de Dios Sí, para transmitirla al ser sí, humano. sí, sí, sí. Bueno, pero lo que él en definitiva le está diciendo es, ¿sí? Vuelvan a releer los profetas desde este lugar, desde el lugar fenomenológico. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que nos habla a nosotros? ¿Qué es lo que nos conmueve de lo que él dice? ¿Y qué acciones hacemos en virtud de lo que la lectura profética nos lleva? Este es el tema. ¿A dónde nos mueve? ¿Qué nos toca? Sí, sí, tenemos que pensar también que él piensa todo esto, él escribe todo esto eh, en un contexto determinado, ¿sí? Que es el contexto de la preguerra, la Segunda Guerra Mundial, el posterior, movimientos pacifistas, el hipismo, movimientos revolucionarios, eh, ¿sí? Pensemos en esas décadas. Entonces, la palabra de él era una palabra inspiradora desde muchos lugares. Sí, Martín. Ah, pensé que Bien, estabas. yo quiero hacer otra Perdón, pregunta. perdón, No, estaba reflexionando nomás. Ah, bueno, ok. Gracias. no sé si es pertinente hacer esta pregunta, pero ¿cómo entraría hoy en la situación actual del mundo y de tantos fundamentalismos? No, no. No Mira, sé si cuando a mí está me bien lo que preguntan, pregunto. claro, no, no, ahí cada uno sacará sus, ¿sí? Conclusiones. No sé si conclusiones, pero por lo menos lo moverá a algo. Eh, a mí cuando me preguntan cómo va a ser cuál es la lectura de la Torá de la semana próxima, yo digo, soy rabino, no profeta, ¿sí? No sé lo que Está va a bien, pasar. está bien. Sí, sí. Pero no quiero.
No quiero meterme en eso. Bueno, perdón, por eso dije no sé Algunos si es conocen mi pertinente. trayectoria, algunos conocen mi No, trayectoria, no, así que está bien, ya. está bien, está bien, está bien. Sí. Yo estoy un poco asustada por lo que está pasando en el mundo. Bueno, todos, sí, Ujú. todos, todos. Eh, bueno, No pero no es creí para. que podía pasar esto después Sí, de... sí, no es para asustarse. El tema tal vez es que hoy estamos más informados. Estas cosas podrían haber pasado también antes o pasaban antes. Lo que pasa es que no estábamos enterados. No nos enterábamos tan rápido, por lo tanto nos permitía el tiempo eh, analizar las cosas con otro ritmo, ¿no? Hoy no tenemos tiempo para analizar y lo que hacemos es simplemente expresar eh, nuestras angustias, ¿sí? Eh, bueno, Dani, hay un comentario de Nicolás en el chat. sí, ¿Quieres que lo a lea? ver, sí, por favor, a ver, lo voy Dice, a poner. sí, un Sí, acto político como tal sobre lo que dijo, profe, que un profeta haga un acto político en público. ¿Podría ser Juan el Bautista? Predicó contra el rey Herodes. es que sí, sí, a Ah, ver, también entendamos, a ver, yo no quiero caer en el hechizo de lo que él criticaba, pero el profeta se manifiesta, ¿sí? En una expresión eh, cultural de la época en diversos lugares, ¿sí? Eh, entonces, la expresión de Juan el Bautista también puede ser leída como una expresión profética, aunque, ¿sí? Entendamos que técnicamente, dogmáticamente, lo digo a propósito, dogmáticamente, no queda circunscrito a la época de los profetas. Pero sí, obviamente que debe ser profético. Si profético entendemos no tampoco de la manera simple como esa cosa de eh, advertir lo que va a pasar. mm. No, no, no. Es denuncia desde otro lugar. Porque ¿hasta cuándo era es la era de los En proféticos? el siglo IV. Ok, Jesús entra dentro de eso. No, Tal vez. No, técnicamente no, pero realmente no, pero no. inclusive ni técnicamente, ni técnicamente, teológicamente. En esto no me quiero meter, pero teológicamente no. Es otra cosa, no es un profeta. Técnicamente hasta hay un debate si Abraham, el patriarca Abraham, era profeta. En Claro, la Biblia dice, ¿sí? cada debate de cada uno de ellos, ¿no? Tal Sí, vez. sí, en términos técnicos hay una discusión porque aparece que en la Biblia, ¿sí? Que Abraham definido como profeta, pero en realidad técnicamente no, porque no pertenece a la época de los profetas, Ok. ¿sí? O sea, la época de los profetas es más la época del templo, de los La templos. época de los profetas es la época en donde se definen los libros proféticos, Ok. ¿sí? No los que pertenecen a la primera época, que es la época previa, digamos, de Moisés en adelante. Ok. Pero eso en términos técnicos, en términos, yo diría hasta Hegel lo hubiese dicho. En términos de inspiración, ¿sí? El tema no es motivo de su análisis ver cuándo aparecieron los profetas, sino qué es lo que el profeta nos dice. Ni definir quiénes fueron o cómo Ni se... definir quiénes fueron, sí, Claro, exactamente. saber Sí, quiénes sí, realmente sí, fueron, quiénes no sí, fueron. sí. Esa es, Si era verdadero o era falso, que eso es también parte de una discusión. Sí, sí. Sí, es bueno, mucho más allá. Fatal Free y todo eso también, Sí. ¿no? Bueno, eso es Otra otro época. capítulo. Sí, Claro. sí. Bueno, si les parece bien, la próxima empezamos con Martin Buber
que también es un personaje, ¿sí? Que se las trae, que se las trae. Entre paréntesis, esperen un segundito. A partir ¿sí? De estos encuentros, estoy releyendo, no sé si lo ven, Tomás Eloy Lugar Martínez. común la muerte, Tomás Eloy Martínez, en donde en uno de sus capítulos cuenta el encuentro que tuvo con Martin Buber, ¿sí? Que vale la pena leerlo. Mm. El libro, él me lo regaló, Tomás Eloy Martínez me regaló el libro en su momento. Yo nunca le había dado mucha bolilla. Y ahora me acordé y lo empecé estoy releyendo el libro, que el libro es fantástico. La verdad que vale la pena leerlo. Pero hay uno de los capítulos es el encuentro que él tuvo con ¿Cómo se Martin llama el Buber. libro? Decímelo de vuelta. Lugar común la muerte. Bueno, Gracias. nos vemos entonces, ya ni me acuerdo, pero les aviso, pero en noviembre ya, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. No puedo decir la fecha porque no tengo Ay, acá el perdón, 12 calendario. de noviembre, perdón, 12 de estaba, noviembre, ahí está. 12 de noviembre. Sí, 12 de sí, noviembre. sí. Perfecto, perfecto. Bueno, un Bueno, gran Gracias, abrazo, ¿eh? gracias, David, Adiós, gracias. adiós, gracias. adiós, Gracias. adiós. Gracias. Chao.